Hoy hablaremos de intolerancia en casa y abordaremos el caso de María Elena, que afirma que su hijo menor ha dejado la escuela y se ha convertido en un vago, se ha unido a una pandilla de maras. ¿Qué le podemos aconsejar a esta mujer? Iniciamos. Cuando la crisis llega al hogar, es tiempo de escuchar. El que oye consejo encuentra la salida para mejorar tu vida familiar. Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto poder saludarles. Estamos en su programa El que oye consejo. ¿Qué les parece si en este momento damos la bienvenida a nuestros invitados? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y vamos a ver una breve semblanza de cada uno de ellos. Adelante. Pablo Vega, consejero familiar. Elio Manferrer, antropólogo, experto en religión y política, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Federico Vázquez, exregidor del Ayuntamiento de Atizapán. Jaime Galindo, teólogo y conferencista. En estos momentos vamos a escuchar la opinión de la gente con estos videos. Adelante. Sí. ¿Quiénes? Mis hermanos de sangre. ¿Y qué sucede ahí? Hay disputas, en todo tipo de cosas, lo que es hay desde fiestas, reuniones, eventos en las escuelas, todo. Hay, por ejemplo, en los cumpleaños, muchos no comparten el hecho de festejar los cumpleaños con nosotros. O sea, son diferentes. Yo pienso que los cumpleaños, ¿cómo se llama? Son especiales y así ellos nada más lo toman a relajo, ellos nada más van a beber. Sí, platicamos más a fondo, es más, vemos las citas bíblicas a donde no nos llevamos bien o a donde él piensa una cosa y yo otra. Pero le digo, yo respeto como tú eres, hijo, pero a mí respétame como yo soy y así no hay ningún problema. Lo que debe de caber aquí es la tolerancia y eso es lo que debe de existir. Estamos de regreso, ahora vamos a escuchar la voz de nuestros invitados en este momento. Y miren, vamos a iniciar con esta pregunta. Federico, ¿qué filosofías e ideologías peligrosas existen entre la juventud hoy en día? Hay tantas cosas que son difundidas por los medios desafortunadamente sin control. La primer filosofía pues es la filosofía de la violencia. Uh-huh. La filosofía de la violencia es alimentada también muchas veces de los medios masivos de comunicación e incubada en el propio seno de la familia. Si a esto le agregamos que son familias disfuncionales donde propiamente la madre se hace cargo de la educación de los hijos, podemos tener como resultado pues una desintegración familiar y no dudemos pues de que el hijo se incorpore pues a las bandas delictivas o simplemente a las pandillas en este caso, ¿no? ¿Tú estuviste involucrado en alguna pandilla o en algún movimiento? Mira, en mi tiempo fui lo que se conoce como chavo banda. Pero en ese tiempo, bueno, nosotros éramos tranquilos, en realidad nos dedicábamos solamente a organizar tocadas de rock and roll y a fomentar pues ahora sí que el amor y la paz como los hippies, ¿no? En realidad no nos gustaba la como violencia. Lo que se ve ahora. Pues sí, en realidad pues los jóvenes no son los mismos, esta generación de jóvenes desafortunadamente no es la misma que la generación de la que yo formé parte y por esta situación hoy en día los jóvenes tienen el sentimiento de rebeldía pues demasiado arraigado, claro. y precisamente se manifiesta a través de conductas antisociales. Elio, ¿tú nos podrías mencionar algunas de esas corrientes que se dan hoy en día? Bueno, hay muchas, Yo creo Por que ejemplo, en la Ciudad lo más de México. Peligroso es generalizar. Yo ahí no estaría muy de acuerdo con Federico, decir que hoy todos los jóvenes están, etcétera. A mí me parece que hay grupos evidentemente mucho más violentos que los que había antes. Los chavos banda, los panchitos y grupos así de aquella época. ¿Qué otros grupos identificas tú? ¿En las bandas? ¿Qué otros tribus o...? Porque hemos escuchado de los emos, hemos escuchado... Pero, por ejemplo, los emos, a mí me parece que es un grupo interesante y que muestra la incapacidad de la sociedad de canalizar las cuestiones afectivas.
Vivimos en una sociedad mercantilizada, controlada por los mass media, que le ofrecen a los jóvenes modelos de identificación que comienzan con estas películas de Transformers, de una gran violencia, a otros aspectos que implican también una deshumanización del propio actor, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, creo que los emos eran y son, porque siguen existiendo, una respuesta que hacía énfasis en lo afectivo. Entonces, creo que todavía hay muchas reservas en los jóvenes, pero sí hay grupos muy peligrosos. Ahí es donde creo que el trabajo de los padres está en entender en qué no están dialogando con sus hijos, porque muchas veces la dinámica de la familia es que hoy en día los dos tienen que trabajar, los dos papás tienen que trabajar, y muchas veces los niños son educados por la televisión. Nosotros hicimos una investigación y mostrábamos, hace tiempo, quizá ahora sea peor, que los jóvenes estaban 4 horas y media promedio frente al televisor. Y puede ser más, ¿por qué? Porque definitivamente hoy en día el trabajo queda lejos, de repente hay que atravesar 2 horas para ir, entonces 2 horas hay una para ausencia volver. de los padres. Hay una ausencia de los padres. Entonces el problema es cómo los padres, y me incluyo en ello, tratamos de definir actividades con nuestros hijos que puedan ser alternativas. Sí. Pablo, ¿tú fuiste inquieto o fuiste tranquilo en tu juventud? Bueno, no es que haya yo sido inquieto, a lo mejor los que estaban a mi alrededor eran más tranquilos, más quietos que yo. Pero, ¿Y a ti cómo te controlaron o cómo te yo supieron creo que las encauzar? pandillas o los grupos o las formas diferentes han existido siempre. Ajá. El problema no es que existan estos grupos o estos grupos sociales o pandillas, bandas o y todas los nombres y modas, porque también las modas están presentes. Yo creo que el problema no son esas modas o esas cosas, sino el que el muchacho sea instruido, sea educado desde el seno materno, desde que es pequeño. Incluso yo me atrevo a decir que la educación de un hijo empieza antes de que ese hijo llegue al mundo. Si nosotros educamos padres, los padres van a poder a su vez educar a sus hijos, a sus pequeños. El problema no son las pandillas, el problema no son todas estas modalidades diferentes que existen, sino que los jóvenes puedan identificar lo que es bueno y lo que es malo, lo que le conviene o lo que no le conviene. Porque estando en la edad en que deben estudiar, que deben prepararse para este mundo, están perdiendo el tiempo a veces con sus amigos. Pero la culpa tampoco es de los muchachos. Claro. En ocasiones, como bien dice Helio, el problema está en que los padres no tienen el tiempo o no se dan el tiempo. Si bien hoy por hoy tenemos la necesidad de trabajar papá, mamá, todo el mundo tiene que colaborar con la economía familiar, hay un diseño que es diferente. Y si hay un hijo que viene a este mundo y no se le está dando el tiempo que él requiere, ahí hay un foco rojo que hay que atender. Sí. Jaime, ¿qué peligros ves en estas tribus, en estas pandillas? ¿Qué peligros ves? Muy agresivos en algunos casos. Estamos rodeados en la zona donde trabajamos por algunos grupos de este tipo. Sí, definitivamente son grupos que inclusive llegaron al extremo de matar a un muchacho muy cerca de donde nosotros estamos, le dejaron caer una gran piedra y fue muy, muy doloroso. Sin embargo, sí vemos que se puede ir sanando la sociedad, se puede ir rescatando la sociedad. Hemos visto que cuando un joven de estas que forma parte de estas bandas llega al encuentro con un Dios amoroso, y hay un cambio en su vida, ese mismo muchacho nos ha servido de punta de lanza para penetrar estos grupos y empezar a transformarlos. ¿Y existirá alguna conexión entre el rechazo, tal vez también
se me fue ahorita la idea, el rechazo, pero la agresividad también. ¿Existirá alguna conexión con el hecho de que sean jóvenes adolescentes? No, no es, claro que sí, están, bueno, en ese sentido sí y no. No en cuanto a que esto viene desde que nacen, ese rechazo ya viene. Claro, llega el momento de la adolescencia cuando están ellos tratando de encontrarse a sí mismos y ahí explota. Pero el problema es espiritual y es desde antes de que lleguen a la adolescencia. Ahí explota, pero es desde antes. Ok, pues bueno, vamos a un corte. Les recuerdo que nuestras líneas están abiertas si usted quiere escuchar la voz de un consejero. Volvemos después de este corte. Muy interesante este tema de intolerancia en casa. Regresamos. Llama y participa con nosotros. El que oye consejo. Regresamos.